El aire en la sala del tribunal era denso, casi irrespirable. No era el silencio pacífico que a veces precede a una tormenta, sino la quietud cargada que hace que el corazón te golpee en el pecho con una fuerza desmedida. Mi hijo, Leo, estaba sentado a pocos metros de mí, sus pequeñas piernas colgando del borde del banco de madera. Solo tenía 8 años, pero su rostro parecía mayor ese día, como si hubiera envejecido en los minutos que llevábamos allí sentados. Isabela, mi exesposa, se erguía alta y desafiante junto a su abogado. Llevaba esa misma sonrisa de suficiencia que siempre ponía cuando creía que estaba ganando. Miraba al frente, sin dignarse a mirarme, ni siquiera a nuestro hijo. El juez se ajustó las gafas, hojeó unos papeles con parsimonia y finalmente levantó la vista. Señora Isabela Fuentes, dijo con voz grave, entiendo que solicita un cambio en la custodia del menor Leo Carter, argumentando que el niño ha expresado su deseo de vivir con usted. ¿Es eso correcto? Isabela asintió con una confianza que me revolvió el estómago. Sí, su señoría. Totalmente correcto. Leo me ha dicho en repetidas ocasiones que no se siente cómodo en su actual situación de vida. Afirma que quiere vivir conmigo a tiempo completo. Que conmigo se siente más seguro y comprendido. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Miré a Leo. Tenía las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. No parecía asustado, pero tampoco parecía estar bien. Quise alcanzarlo, protegerlo de alguna manera de la tormenta que se cernía sobre nosotros, pero no pude moverme. Estaba paralizado, y creo que una parte de él también lo estaba. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión habitualmente impasible, desvió su mirada hacia mi hijo. Su voz se suavizó notablemente. Leo, dijo con una gentileza que contrastaba con la frialdad del entorno, ¿es eso cierto, hijo? ¿Quieres vivir con tu mamá? Todo dentro de mí se detuvo. Mi corazón, mi respiración, la poca esperanza que me quedaba. Quise gritar que no era justo hacerle esa pregunta a un niño de 8 años en una sala llena de extraños, bajo la presión aplastante de la situación y con su madre mirándolo con esa intensidad calculadora. Pero no dije nada. Esperé, conteniendo el aliento. Leo se levantó. No respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo de su pequeña chamarra gris, esa que su abuela Sofía le había planchado con tanto esmero la noche anterior. Sacó algo y lo sostuvo en alto para que el juez lo viera. Era mi viejo teléfono móvil, uno que le había dado hacía unos meses para que jugara cuando compré uno nuevo. Ni siquiera pensaba que funcionara muy bien ya. Leo miró directamente al juez. Su voz fue apenas un susurro, pero en el silencio de la sala resonó clara y firme. ¿Puedo reproducir la grabación de anoche, su señoría? Cada persona en la sala del tribunal se quedó inmóvil. Incluso Isabela giró la cabeza bruscamente para mirarlo, su sonrisa petrificada en una mueca de incredulidad. El juez, visiblemente sorprendido, se inclinó ligeramente hacia adelante, bajándose las gafas hasta la punta de la nariz para observar mejor el pequeño aparato en la mano de mi hijo. ¿Una grabación, dices? El juez frunció el ceño, y por un instante, temí que desestimara la petición de un niño. Pero entonces, la curiosidad pareció vencer a su sorpresa. Mientras el ujier se acercaba a Leo para recoger el teléfono, mi mente voló hacia atrás, a un tiempo que se sentía como otra vida. Conocí a Isabela en la universidad. Ella era vibrante, carismática, el tipo de mujer que llenaba una habitación con su sola presencia. Me hizo sentir visto, especial, de una manera que nadie más lo había hecho. No me di cuenta entonces de que algunas personas solo te ven para encontrar el lugar exacto donde pueden romperte. El control comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Pequeñas críticas a mis amigos, no son buena influencia para ti, Mateo. Sugerencias para que pasara menos tiempo con mi familia, deberíamos enfocarnos en nosotros, en construir nuestro propio nido. Comentarios sobre mi trabajo, siempre con un dejo de menosprecio, o sobre mis decisiones, insinuando que las suyas siempre eran más acertadas. Al principio, lo atribuí a su fuerte personalidad, a su deseo de que tuviéramos una vida perfecta. Cuando nació Leo, las cosas empeoraron.
Isabela insistió en que dejara mi trabajo de medio tiempo para que uno de los dos estuviera siempre con el bebé, aunque ella también trabajaba. Luego, sutilmente, comenzó a administrar todas las finanzas del hogar. Yo tenía que justificar cada gasto, por mínimo que fuera. Si compraba algo para mí, por pequeño que fuese, venían las preguntas, las miradas de desaprobación. Deberíamos ahorrar más, Mateo, decía, aunque nuestros ingresos eran suficientes. Me aisló socialmente. Si quería salir con mis antiguos compañeros de fútbol, había un suspiro, una queja velada sobre cómo la dejaba sola con toda la responsabilidad. Si mi madre, Sofía, venía de visita, Isabela era cortés en apariencia, pero luego encontraba la manera de hacerme sentir culpable, como si la presencia de mi propia madre fuera una intromisión. Poco a poco, dejé de ver a mis amigos, limité las visitas de mi familia. Mi mundo se encogió hasta girar únicamente alrededor de ella y de Leo. Minaba mi confianza como padre constantemente. Si yo cambiaba un pañal, ella lo revisaba para asegurarse de que estuviera bien puesto. Si le daba de comer a Leo, ella comentaba que quizás le estaba dando demasiado rápido. Cualquier decisión que tomara respecto a nuestro hijo era cuestionada, corregida, menospreciada. Llegué a dudar de mi propio instinto paternal. Me sentía torpe, incompetente. Era gaslighting en su forma más pura, aunque en ese entonces no sabía ponerle nombre. Me sentía atrapado, asfixiado. Había perdido mi voz, mi identidad. Vivía para complacerla, para evitar sus cambios de humor, sus silencios castigadores que podían durar días. Leo era mi única luz, mi razón para seguir adelante. Por él sonreía, por él encontraba fuerzas. El punto de quiebre llegó una tarde cuando Leo tenía apenas 5 años. Había derramado un vaso de jugo en la alfombra nueva, un accidente infantil sin mayor importancia. Isabela entró en la sala y su rostro se transfiguró. No le gritó a Leo, no directamente. En lugar de eso, me miró a mí con una frialdad que me heló los huesos y dijo, mira lo que provocas por no estar atento. Siempre descuidado, Mateo. Por tu culpa, ahora la alfombra está arruinada. Y Leo aprende de tu torpeza. Luego se dirigió a Leo, con una voz falsamente dulce, no te preocupes, mi amor, papi limpiará su desastre. Él es bueno para eso, ¿verdad? Ver la confusión y el miedo en los ojitos de Leo, ver cómo Isabela me humillaba frente a nuestro hijo, intentando ponerlo en mi contra de una forma tan retorcida, fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, mientras Isabela dormía, empaqué una pequeña maleta con ropa para Leo y para mí, tomé nuestros ahorros más esenciales que había logrado esconder y salí de esa casa. No sabía a dónde iría exactamente, solo sabía que tenía que sacar a mi hijo de ese ambiente tóxico. Llamé a mi madre. Sofía no hizo preguntas. Solo dijo, vente para acá, hijo. Aquí estarán seguros. Su casa se convirtió en nuestro refugio. Ella nos recibió con los brazos abiertos, con su calidez y su sabiduría infinita. Nunca había criticado abiertamente a Isabela mientras estuvimos juntos, pero esa noche, mientras Leo dormía agotado en la habitación de huéspedes, mi madre me tomó la mano y me dijo, hijo, sabía que esto no estaba bien. Recé cada noche para que tuvieras la fuerza de salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde para ti o para el niño. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Con su apoyo, empecé a reconstruir mi vida, nuestra vida. Los primeros 2 años después de la separación fueron relativamente tranquilos en cuanto a la custodia. Isabela parecía más interesada en rehacer su vida social que en la crianza diaria de Leo. Teníamos un acuerdo informal de visitas, fines de semana alternos, que ella cumplía de manera irregular. A veces cancelaba a último momento, otras veces lo devolvía antes de tiempo con excusas vagas. Para ser honesto, una parte de mí sentía alivio cada vez que eso sucedía, porque Leo solía regresar tenso y callado después de pasar tiempo con ella. Pero hace unos 6 meses, algo cambió. Isabela apareció con un abogado, un traje nuevo y una actitud beligerante. Exigió la custodia total de Leo, alegando en documentos formales que yo era un padre inestable emocionalmente y que vivía en condiciones precarias para el desarrollo del niño.
Mi pequeño departamento de 2 recámaras, que con tanto esfuerzo había amueblado y convertido en un hogar cálido y seguro para Leo, era descrito como una posilga. Mi trabajo de tiempo completo en una biblioteca, que me permitía flexibilidad para cuidar de Leo, era presentado como una prueba de mi falta de ambición y recursos. El estrés fue abrumador. Las noches se volvieron largas, llenas de ansiedad y de repasar mentalmente cada posible escenario. ¿Y si el juez le creía? ¿Y si me quitaban a mi hijo? Leo era mi mundo entero. Isabela utilizaba cada encuentro para recoger o dejar a Leo como una oportunidad para ejercer presión. Le hacía promesas extravagantes de juguetes caros y vacaciones exóticas y le decía al juez que quería vivir con ella. Otras veces, le hablaba mal de mí, susurrándole cosas al oído que yo no alcanzaba a escuchar, pero que veía reflejadas en la confusión y tristeza de Leo cuando regresaba. El impacto en mi hijo fue inmediato y doloroso. Empezó a tener pesadillas. Se aferraba a mí por las noches, preguntándome con su vocecita temblorosa si yo lo quería, si alguna vez lo dejaría. Los jueces siempre saben la verdad, papá, me preguntó una noche, mientras le leía su cuento favorito. ¿Qué pasa si alguien miente y le creen? Tragué saliva, intentando que mi voz sonara firme. Los jueces intentan descubrir la verdad, campeón. Y nosotros siempre, siempre diremos la verdad. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Él asintió, pero vi la duda persistente en sus ojos. Una noche, unas 2 semanas antes de la audiencia, lo escuché sollozar en su cama. Me senté a su lado y le acaricié el pelo. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté suavemente. Mami dice que si no me voy a vivir con ella, tú te pondrás muy triste y ya no tendrás dinero para comprarme mis galletas de dinosaurio, susurró entre lágrimas. Mi corazón se encogió. La abracé fuerte. Eso no es verdad, Leo. Tu mamá se equivoca. Yo te amo más que a todas las galletas del mundo, y siempre encontraré la manera de cuidarte. Lo único que me haría triste es que tú no fueras feliz. La noche anterior a la audiencia, Isabela recogió a Leo para la visita que le correspondía según el acuerdo temporal. Llegó inusualmente temprano, con una sonrisa tensa. Leo no quería ir. Se aferró a mi pierna, diciendo que le dolía la panza. Estuve a punto de negarme a dejarlo ir, pero Isabela me lanzó una mirada gélida, casi una amenaza velada. No empieces con tus dramas, Mateo. Es mi tiempo con mi hijo. Leo salió lentamente, arrastrando los pies. Lo observé desde la ventana. No sabían que los veía. Isabela se agachó, su rostro a centímetros del de Leo, y le habló en voz baja y rápida. No pude oír qué le decía, pero vi cómo Leo asentía con la cabeza, sin decir una palabra, sus hombros encogidos. Luego subió al coche. Cuando regresó esa noche, estaba diferente. Demasiado callado, extrañamente calmado para un niño de 8 años en vísperas de una audiencia judicial que decidiría su futuro. Apenas probó la cena. Se sentó en el suelo de la sala, jugando con el viejo teléfono que le había dado, absorto. Le pregunté si todo estaba bien. Asintió sin mirarme, dijo que estaba cansado y se fue a la cama temprano. No dormí en toda la noche. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué le habría dicho Isabela, si lo habría amenazado. No tenía pruebas, solo un presentimiento horrible, una náusea que no podía quitarme. La mañana de la audiencia, Leo se vistió en silencio con la ropa que habíamos preparado. Cuando estábamos a punto de salir, me preguntó si podía llevar el viejo teléfono. ¿Para qué lo quieres, campeón?, le pregunté, extrañado. Se encogió de hombros. Quizás quiera escuchar música en el camino, dijo con una naturalidad que, en retrospectiva, fue asombrosa. No le di más importancia. Nunca imaginé que ese viejo aparato sería la llave que abriría la puerta a la verdad. Y así, regresamos al presente, al momento en que el ujier colocaba con cuidado el viejo teléfono sobre el estrado del juez. La sala estaba en un silencio expectante. El juez miró a Leo, luego a mí, luego a Isabela, cuyo rostro había perdido todo color y ahora mostraba una mezcla de furia y pánico mal disimulado. Proceda, ujier, ordenó el juez.
Hubo un chirrido estático al principio, y mi corazón dio un vuelco. ¿Y si no había nada? ¿Y si era solo la imaginación de un niño asustado? Pero entonces, la voz de Isabela llenó la sala, nítida y fría como el hielo. Leo, escúchame bien, se oía en la grabación, la voz de Isabela era inconfundible, aunque teñida de una dulzura siniestra. Mañana en el tribunal, cuando el juez te pregunte, tienes que decir que quieres vivir conmigo. Tienes que decir que papá no te cuida bien, que te grita, que no te compra cosas bonitas como yo. ¿Entiendes? Se escuchó un pequeño sollozo, la voz temblorosa de Leo. Pero papá sí me cuida, mami. Él me lee cuentos y jugamos, y yo quiero estar con él. La voz de Isabela se endureció, perdiendo cualquier rastro de falsa amabilidad. No me importa lo que quieras, Leo. Esto no se trata de ti. Si no dices exactamente lo que te digo, me aseguraré de que tu padre lo pase muy, muy mal. Haré que pierda su trabajo, que no tenga dónde vivir. ¿Es eso lo que quieres para él? ¿Quieres que sufra por tu culpa? Un silencio. Luego, la vocecita de Leo, apenas audible, cargada de una tristeza infinita. No, no quiero que papá sufra. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, concluyó Isabela en la grabación. Dices que quieres vivir conmigo, y todo estará bien. Será nuestro secreto, ¿de acuerdo? La grabación terminó. El silencio que siguió fue más pesado, más denso que cualquier otro que hubiera experimentado. Se oyó un jadeo colectivo en la galería. El abogado de Isabela la miraba con los ojos desorbitados, como si acabara de ver un fantasma. Isabela estaba lívida, la boca ligeramente abierta, incapaz de articular palabra. Me miró a mí, luego a Leo, y finalmente bajó la vista al suelo, derrotada. El juez no se movió durante un largo minuto. Luego, con una calma deliberada, ordenó a Lugier que reprodujera la grabación una vez más. Nadie habló. Cuando terminó por segunda vez, el juez se quitó las gafas lentamente y las dobló sobre su escritorio. Señora Fuentes, dijo, y su voz, aunque contenida, vibraba con una autoridad implacable. ¿Es esa su voz en la grabación? Isabela abrió la boca, pero solo emitió un sonido ahogado. Su abogado intentó intervenir. Su señoría, esto es. Silencio, letrado, lo cortó el juez. Señora Fuentes, le repito la pregunta. ¿Es esa su voz? Isabela asintió apenas, la mirada fija en sus manos. ¿Y amenazó usted a su hijo la noche anterior a esta audiencia para que mintiera ante este tribunal? Continuó el juez, su tono cada vez más firme. Isabela no respondió. El juez se volvió hacia mí. Señor Carter, ¿había notado usted algún cambio en el comportamiento de su hijo recientemente? ¿Alguna señal de que estuviera bajo presión? Asentí, la garganta apretada. Ha estado muy ansioso, su señoría. Con pesadillas. Me preguntó si la gente creería la verdad, incluso si alguien más mentía. No entendía por qué hasta ahora. Miré a Leo, que seguía sentado muy quieto, pero sus pequeños dedos ya no estaban entrelazados con tanta fuerza. Había una nueva dignidad en su postura. El juez asintió lentamente. Necesito un momento para revisar esto y deliberar, anunció. El tribunal entrará en receso por 15 minutos. El mazo cayó con un golpe seco. La gente empezó a moverse, a cuchichear. Los abogados se agruparon. Yo no podía moverme. Mis piernas no respondían. Me giré hacia mi hijo, todavía aturdido. Tú grabaste eso, susurré, incrédulo. Leo asintió, y por primera vez ese día, vi lágrimas acumulándose en sus ojos, aunque no lloró. No sabía si me creerían, papá. Solo pensé que quizás le creerían al teléfono. Lo atraje hacia mí y lo abracé con todas mis fuerzas, sin importarme las miradas curiosas. Mi valiente, mi increíblemente valiente hijo. Al otro lado de la sala, Isabela estaba sentada rígidamente, su abogado ya guardaba papeles en su maletín con aire de derrota. Mi madre, Sofía, se acercó desde la galería. Se agachó a nuestro lado y le susurró a Leo, eres el niño más valiente que conozco, mi amor.
Luego me miró. Criaste a un buen hombre, Mateo. Cuando el tribunal se reanudó, el ambiente era diferente. Ya no sentía ese miedo paralizante. El juez Callahan regresó a su asiento, su rostro severo. He revisado la grabación múltiples veces, comenzó, su voz resonando en la sala. No hay duda en mi mente de que es auténtica. Señora Fuentes, su voz, sus palabras y su intención fueron inequívocamente claras. Usted amenazó a un niño, a su propio hijo, para influenciar el resultado de este caso. Intentó manipularlo para que mintiera en este tribunal bajo el pretexto de que deseaba vivir con usted. Eso no solo es profundamente perturbador, sino que es una violación directa de los estándares éticos que este tribunal espera de un padre o madre custodio. Isabela intentó hablar, pero el juez levantó una mano. No hablará a menos que yo se lo pida directamente. ¿Entendido? Isabela asintió, la mandíbula apretada. El juez se dirigió entonces a Leo, y su voz se suavizó. Joven, lo que hiciste hoy requirió una gran valentía. Un tribunal puede ser un lugar intimidante para cualquiera, mucho más para un niño de tu edad. Pero dijiste la verdad. Ayudaste a este tribunal a ver lo que realmente estaba sucediendo. Y quiero que sepas que te escuché. Leo simplemente asintió una vez, sus grandes ojos fijos en el juez. Le apreté la mano. El juez se volvió hacia los abogados. Dada la evidencia presentada hoy, niego la solicitud de la señora Fuentes para la custodia total. Con efecto inmediato, todos los derechos de visita de la señora Fuentes quedan suspendidos en espera de una revisión formal y exhaustiva. Se requerirá que la señora Fuentes se someta a una evaluación psicológica completa y a un programa de educación para padres antes de que se consideren futuras visitas supervisadas. La custodia legal y física completa del menor Leo Carter permanece con su padre, el señor Mateo Carter. Esta decisión es final hasta nueva revisión, y cualquier contacto futuro entre la señora Fuentes y el menor será a discreción de este tribunal y siempre bajo supervisión estricta si se llegara a conceder. Sentí como mi pecho se expandía con una bocanada de aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No era solo alivio, era justicia. Por primera vez en años, alguien había visto a través de las mentiras de Isabela sin que yo tuviera que defenderme hasta el agotamiento. Y la persona que lo hizo posible estaba sentada a mi lado, todavía sosteniendo mi mano. El juez golpeó el mazo. Se levanta la sesión. La gente comenzó a moverse, los abogados a empacar sus maletines. El ujier se adelantó, pero yo seguía sin poder moverme. Me giré hacia Leo y tomé su carita entre mis manos. Fuiste tan valiente, mi amor, susurré, la voz quebrada por la emoción. Estoy tan orgulloso de ti. No tenías que hacer eso, pero lo hiciste. Me miró, sus ojos parpadeando con una emoción que aún no había dejado salir del todo. Solo quería que supieran la verdad, papá, dijo con sencillez. No quería que te hicieran daño. Mi corazón se rompió y se sanó todo en un segundo. Lo atraje hacia mis brazos y lo sostuve allí, rodeado por las frías paredes del juzgado y el peso de todo lo que habíamos cargado hasta ese día. Isabela pasó a nuestro lado camino a la salida, su expresión vacía, derrotada. No dijo una palabra. Leo ni siquiera la miró. No necesitaba hacerlo. Sofía nos encontró en el pasillo. Abrió los brazos y Leo corrió hacia ella. Lo envolvió en un abrazo tan lleno de amor que pensé que podría levantarnos a los tres del suelo. Salimos juntos del juzgado. La luz del sol nos golpeó el rostro cuando pisamos la acera. Leo me miró y vi de nuevo al niño que conocía, el que se reía con las caricaturas, pedía más jarabe en sus hotcakes y componía canciones sobre nuestro gato. El miedo se había ido de sus ojos. Ese fue el día en que todo cambió. No porque el tribunal fallara a mi favor, sino porque mi hijo encontró su voz y la usó cuando más importaba. El viaje a casa fue tranquilo. Leo se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana, el cinturón de seguridad ajustado sobre su pecho. Lo miraba por el espejo retrovisor cada pocos minutos, solo para asegurarme de que seguía bien. No dijo mucho, pero ya no estaba asustado. Sus hombros estaban relajados. Sus pequeñas manos descansaban tranquilamente en su regazo.
Eso era todo lo que necesitaba ver. Cuando llegamos a casa, Sofía ya había calentado una olla de sopa de pollo. No dijo nada cuando entramos. Solo nos abrazó a los dos, besó la frente de Leo y me entregó un tazón caliente, como su forma silenciosa de decir, ya están a salvo. Más tarde esa noche, arropé a Leo en la cama. Su habitación estaba llena de sus libros favoritos, animales de peluche y la vieja cobija deshilachada con parches de superhéroes que se negaba a abandonar. Se deslizó bajo las sábanas y me miró. «¿Estoy en problemas, papá?» «No, mi amor», dije, sentándome en el borde de la cama. «No estás en problemas. Dijiste la verdad, y eso nunca está mal». Dudó, luego susurró, «¿Mami se enojará?» No me apresuré a responder. Miré su rostro, todavía tan joven, pero moldeado por algo que ningún niño debería haber tenido que cargar. Le aparté el pelo de la frente y dije, puede que sí, pero lo que ella hizo estuvo mal. Lo que tú hiciste fue correcto, y que alguien se enoje con la verdad no la hace menos cierta. Asintió lentamente y se giró de lado. Me senté con él hasta que se durmió, observando su pecho subir y bajar, tranquilo y en paz. Quería recordar ese momento. Después de todo lo que habíamos pasado, mi hijo finalmente podía descansar. En las semanas que siguieron, el abogado de Isabela llamó un par de veces. En ambas ocasiones, me remití a la orden judicial y colgué. Ya no le tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por algo más fuerte, resolución. Leo empezó a sonreír más. Volvió a pedirme que fuéramos al parque a andar en bicicleta. Pidió waffles los sábados y se escabullía para tomar crema batida del refrigerador cuando pensaba que no lo estaba viendo. Hablaba de la escuela, del corte de pelo raro de su amigo Javier, de cómo quería ser astronauta o quizás diseñador de videojuegos. Se reía, una risa real, profunda, de esas que no le había oído en meses. Una noche, mientras lavábamos los platos, dijo, creo que quiero ser abogado, papá. Me reí. Serías uno muy bueno. Sonrió. Ellos escuchan a la gente que dice la verdad, ¿verdad? Dejé el trapo de cocina y lo acerqué. Sí, campeón. Y los mejores protegen a las personas que necesitan ser escuchadas. Esa noche, me senté en el sofá con un diario que no había tocado en años. Abrí una página en blanco y escribí, mi hijo nos salvó. No con ira, no con venganza, sino con la verdad. Me recordó que el coraje no siempre grita. A veces es una voz pequeña, clara y firme, que dice lo que hay que decir en el momento exacto. Leo no solo ayudó al tribunal a ver la verdad. Me ayudó a verme a mí mismo de nuevo, fuerte, capaz, no roto, no indefenso. Yo había sobrevivido a la tormenta, pero él había caminado a través de ella a mi lado. Y al final, fue él quien se mantuvo firme. La gente habla mucho de proteger a los niños, pero a veces los niños nos protegen a nosotros. A veces nos muestran lo que significa mantenerse erguido, enfrentar el miedo, defender tu posición cuando todo en ti quiere huir. Nunca olvidaré la expresión de su rostro en esa sala del tribunal. Nunca olvidaré el sonido de su voz diciendo, ¿puedo reproducir la grabación de anoche? Y nunca olvidaré cómo el mundo cambió gracias a ello.